poca mar adentro, ¿verdad? Qué valentía, ¿eh? Meterse a mar adentro. Y así comenzó la hora de remar en el mar de este mundo, pues para rescatar a muchas vidas. Amén. Muchos peces de todo tipo, como dice la palabra de Dios, echando una gran red y llevándonos hacia la orilla para la salvación. Amén. Señor, gracias por tu presencia, gracias por este tiempo. Dios mío, te ruego que tú puedas bendecirlo, Señor, y podamos salir, Señor, pues con un corazón cambiado, transformado, Señor, y con una actitud de querer obedecer a tu palabra, Señor. Gracias por mis hermanos aquí, bendíceles y bendice a los que nos escuchan desde sus hogares. En el nombre de Jesús, amén. Me gustaría compartir en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5 en adelante. Dice la palabra de Dios: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tan gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey, en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de un pueblo el cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno hay como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David, tu padre, yo alargaré tus días. Amén. Gloria a Jesús. La verdad es que la mayoría, pues, pedimos más a lo mejor hacia lo exterior, ¿no? O lo que se solía pedir antes: riquezas, largos días al rey, y entrega la cabeza de mis enemigos. Es lo que se solía pedir. Pero Salomón, la verdad es que se acercó a Dios con gran respeto, con gran temor, y le pidió sabiduría. Dice que, bueno, soy joven y no sé ni entrar ni salir. No es que Salomón fuera joven de edad, sino que entendía que pues aún no entendía mucho, ¿no?, de la palabra de Dios en lo espiritual, para gobernar al pueblo de Dios, que era grande y grande en gran manera. Y un pueblo testarudo, ¿verdad? Pero pueblo de Dios. Pueblo de Dios inteligente. Le dio el don de sabiduría. Tenía esa gracia y tiene esa gracia el pueblo de Dios. Es un pueblo especial. Amén. Tú fíjate que Salomón reconocía las grandes misericordias de Dios hacia él, ¿por qué? Porque decía que su padre tenía un corazón recto y era un corazón que agradaba a Dios. En alguna ocasión dice el corazón de David conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Tenía ese gran corazón. Y esas misericordias pues lo preservan, ¿verdad? Y le bendicen. Aunque luego Salomón, pues bueno, se casó con la hija del faraón y se lió con muchas mujeres
y parece ser que en el último no hizo mucho caso a las advertencias y las cosas que Dios le decía. Pero aún así Dios hizo pacto con él y tuvo misericordia como las misericordias que tuvo con su padre David. Y porque David pues había sido recto, había sido obediente, aun habiendo David también tropezado y caído, ¿verdad? Pero David tenía un corazón que buscaba a Dios, le buscaba de todo corazón, amén. De todo corazón, no una parte del corazón sola, que es la que a lo mejor conocemos nosotros, que es nuestros sentimientos, nuestras emociones, y como hoy el mundo está, que solamente pues pide y pide lo que le apetece, Qué bueno que agrademos a Dios en nuestras peticiones. Amén. Que sepamos pedir y pedir bien. Hay que aprender a orar, sí, es verdad. Y siempre nos lo llevan diciendo nuestros hermanos mayores, nuestras autoridades. Orar, como el respirar, como dice Miguel. Y dar en el blanco certero. Cuando tu oración toca el corazón de Dios, ¿verdad? Y le agrada lo que tú estás pidiéndole. Y entonces te bendice. Amén. Yo hoy estaba pensando y digo, cuántas peticiones y cuántas oraciones al Señor, ¿verdad? Yo me acuerdo una vez que estábamos orando en una vigilia y me acerca un chico y le digo, ¿por qué no levantas tu voz? Y dice, es que como le están pidiendo todos, debe de que estar Dios mareado, ¿sabes? Y digo, bueno, hombre, levanta tu voz, clama, da gracias, empieza dando gracias, ¿no? Como nos han enseñado. No tengas vergüenzas, da gracias delante de Dios, confiesa el nombre de Dios delante de los hombres. Pero hoy pensaba en eso. Digo, tú imagínate, ¿verdad?, las cosas que le piden a Dios. Hay algunos que hasta incluso le piden bendición para que le salga bien el robo o el atraco, fíjate. Y digo, y al mismo tiempo a lo mejor el que le están atracando le está pidiendo que Dios les proteja del atraco. O sea, entonces, ¿no? Pero bueno, es un poco de humor, ¿no? Pero sí que es verdad que recibe peticiones. Cuando damos blanco, cuando acertamos, cuando sintonizamos, es porque a Dios le agrada nuestra oración. Y sobre todo cuando pedimos cosas para nuestro interior, riquezas para nuestro interior. Por eso le agradó mucho que Salomón, como otros reyes, no pidiera lo que otros reyes pedían, sino que le pidió sabiduría. Se humilló delante de Dios y dijo, mira, no fue con su sabiduría, sino pidió a Dios que le diera inteligencia y sabiduría para gobernar al pueblo. Amén. No se le subió él porque le hubieran dado el cargo y se hubiera sentado a la silla a gobernar, porque su padre había sido el rey y él ahora también era. Seguro que estaba contento, pero tenía gran temor. Tenía temor de hacer las cosas bien. Y por eso pidió sabiduría. Amén. Dios le concedió una sabiduría, y no solamente la sabiduría, lo hemos leído, sino también todas las cosas que no has pedido, esas también te las doy. ¿Sabes? Que tu vida sea larga, que tengas riqueza. Amén. Y bueno, y tengas victorias en tu caminar. Porque al final, si te das cuenta, la sabiduría que Dios nos quiere dar, que es el que da la sabiduría, es para que no caigamos en el mal camino, es para que nos apartemos del camino erróneo. Es constantemente. Por eso dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando nosotros tenemos temor a Dios y buscamos esa sabiduría que viene de lo alto, no nuestra propia prudencia, nuestra sabiduría, sino la que viene de arriba, esa nos libra del día malo y nos protege, nos guarda, porque Dios constantemente lo que quiere es que aprendamos a vivir en este mundo guardándonos del mal, del error. Amén. Y toda la sabiduría es para eso. No es una sabiduría de saber por saber, no es saber por saber y saber la palabra, sino aprender y recibir la palabra. Hasta para eso hay que tener sabiduría. Sabiduría para recibir, sabiduría para dar, sabiduría para comportarnos, para saber estar, para dirigir nuestros pasos, sabiduría para el matrimonio, sabiduría para el compañerismo, sabiduría para la iglesia, sabiduría para qué respuesta le damos a este mundo, ¿verdad? Sabiduría para trabajar, sabiduría para comer, sabiduría para vivir, sabiduría para guardar nuestro pie
del resbaladero. Amén. Dice que al hombre le parecen a veces bien sus caminos y se apoya en su propia prudencia y al final son caminos de muerte. Por eso tenemos que buscar y pedir a Dios que nos dé sabiduría. Amén. Cada uno de los hijos de Dios tiene que tener sabiduría para todo. Gloria a Jesús. Cuando Dios les va a dar en la tierra prometida, está el pueblo de Israel, los que habían seguido a Dios y habían confiado en Él y no se habían desviado con dioses, otros señores, otros dioses ajenos a Dios, pues esos se mantuvieron en el desierto y estaban ya para entrar a la tierra prometida, y les recordaba diciendo: vosotros guardar los mandamientos, guardar los estatutos, y opinarán bien de vosotros, porque seréis un pueblo entendido, un pueblo sabio y entendido. Amén. Sabréis recibir la tierra prometida. Y Dios pues quiere que seamos sabios y entendidos. Lo quiere, pero no de cualquier sabiduría, ni de la nuestra propia, que al final lo que el hombre tiende a eso, ¿no? Tú fíjate que se le presentó cuando en el Edén estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, que era el árbol de la sabiduría. Y les dijo: mira, esto no lo toquéis, ¿verdad? Como diciendo: esperar, confiar, el que doy la sabiduría soy yo. Pero no, quisieron alcanzar la sabiduría por sus medios, ¿verdad? Y ahí es donde vino el error. Y digo, qué pasada, ¿no? Te pone el árbol de la sabiduría ahí y no lo podemos tocar, y en cambio nosotros vamos y lo tocamos, porque queremos alcanzar sabiduría a nuestra forma, rápido, algo rápido, ¿verdad? Queremos saber más. Solamente al final eso es querer figurar, ¿sabes? Y la sabiduría que Dios nos quiere dar es algo más profundo. Es para que nos guardemos del mal. Amén. Gloria a Jesús. Proverbios 30, 24. Dice: 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas, que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Y la araña, que atrapas con la mano y está en el palacio del rey. Amén. Es accesible, pero fíjate, hace su casa, su tela de araña ahí en el palacio del rey. Y está hablando de ser previsores, de la previsión, como las hormigas, ¿verdad? Los conejos, que tienen pues esa conciencia del peligro, saber que hay peligros. Eso lo trae todo la sabiduría. El trabajar en equipo, el cooperar juntos, ¿sabes? El sujetarnos los unos a los otros sin necesidad de que venga, aunque tenemos responsables y autoridades y nos sujetamos a ellos, pero como las langostas, ¿no? Que saben trabajar. Y también esa actividad que tienen las arañas de poder poner casa, y además son buenas, aunque son bichos que a lo mejor no te caen bien, pero eliminan los insectos que son malos, ¿sabes? Y necesitamos sabiduría cada día más y más. Amén. Hay falta de sabiduría en nuestras vidas. Yo veo que hay falta de sabiduría en mi vida. Por eso cada vez necesito más pedir a Dios para que se haga bueno.
Sabemos que Él es el que la da. Solamente la tenemos que recibir y ponerla por obra. Amén. ¿Cuántas veces hemos tropezado con nuestra propia frases, palabras, ¿verdad? Por precipitarnos, por no ser prudentes. Si te das cuenta, la sabiduría es prudencia, ¿verdad? Tenemos el Congreso de las Vírgenes Sensatas, que son las vírgenes prudentes. Le podríamos llamar las vírgenes sabias. ¿Sí? Son las sabias las que supieron trabajar, las que supieron guardar, las que trabajaron como hormiguitas, las que preservaron y preveyeron el aceite de sus lámparas hasta el final para recibir al esposo. Amén. Las que no tropezaron, aunque se quedaron dormidas como las otras, pero no pasa nada, porque el tener la sabiduría no significa de que seamos hombres y mujeres perfectas, fallamos, ¿verdad? El tener un corazón recto y un corazón conforme al de Dios, o buscar ese corazón, no significa que ya no vayamos a fallar, sino fallamos, pero rectificamos. Estamos en esa búsqueda, en esa entrega. Amén. Eso es lo que agrada a Dios. ¿Sí? Gloria a Jesús. Dice la palabra de Dios que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Teme a Dios y obedece a su palabra. Busca la sabiduría de arriba. Amén. ¿Por qué teme a Dios? Pues eso, porque es el único que nos puede librar de las cosas malas. La sabiduría es lo único que nos puede hacer discernir entre lo bueno y lo malo, y más en estos tiempos en los cuales vivimos. Tiempos en los cuales está todo mezclado y se interpretan las cosas de muchas formas, diferentes formas. Pero nosotros tenemos que tener claro qué es lo bueno y qué es lo malo. Amén. Gloria a Dios. Job decía claramente que el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas. Y en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia, pero con Dios está la sabiduría y el poder, y suyo es el consejo y la inteligencia. Esto les hablaba Job a sus amigos que, le acusaban, ¿no? Diciendo, estás así porque algo habrás hecho, habrás pecado y por eso te viene toda esta historia. Pero Job conocía bien cerca al Señor. Y si queremos conocer a Dios, tenemos que aprender a recibir su trato. Y sobre todo, pues no avergonzarnos, ¿verdad? Decir, oye, he fallado, pero Dios me corrige, Dios me enseña. Y esa es la sabiduría. Amén. Sabiduría que tú vas a adquirir y esa va a ser para ti. No es una sabiduría aprendida, de palabra, de boca, imitada, sino una sabiduría de un trato personal tú con Dios. El consejo es de Dios, la inteligencia es de Dios, la sabiduría es de Dios. A Él es el que le hay que pedírsela. Amén. No hay que buscarla por nuestros propios méritos o medios o formas, ¿sabes? Sino caeremos en el error. Dice la palabra de Dios también, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Esto está en Proverbios 3:13. Más que el oro fino, más que la plata, la ganancia. Así que si ganamos sabiduría, si obtenemos la sabiduría, somos ricos, ¿sabes? Y tenemos mucha ganancia. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a leer Proverbios 2:6. Dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de una sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma,
Entonces la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, la discreción, ¿sabes? Porque a veces pecamos y caemos en el error de ser bocas chanclas y hablamos muy ligero. ¿Entienden la expresión, no? Hablamos muy ligero y no nos preservamos, no nos guardamos, y eso a veces actúa como un boomerang y nos golpea. Y tenemos que ser sabios para hablar, tenemos que ser prudentes a la hora de compartir, a la hora de escuchar, a la hora de trabajar. Si te examinas, ¿verdad? Hay falta de cordura, hay falta de sabiduría, queda mucho, ¿verdad? Con lo cual mucho le tenemos que pedir a Dios. Pídele de todo corazón que nos haga hombres y mujeres sabios, entendidos. Amén. Para que seamos ese pueblo sabio y entendido. Gloria a Jesús. Y para terminar quiero compartir con vosotros en Colosenses 4, 2. Esta gracia tiene que estar sobre nosotros. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Amén. Para que no se vuelvan las palabras contra nosotros, hay que perseverar en la oración y sobre todo pues pidiendo para que la palabra de Dios pueda operar en nuestras vidas, germinar, sea recibida. Buscar la sabiduría, cómo podemos compartir, hablar la palabra de Dios de aquellos que están afuera, como dice aquí la palabra, los que están afuera. Sabiduría para poder entrar entre ellos, hablar, compartirles y redimir el tiempo así. Yo creo que la sabiduría de Dios también redime nuestro tiempo. Amén. Redimir es rescatar. El tiempo se rescata. Claro, no se mide de la misma manera. Tú puedes haber perdido el tiempo, tantos años o tantas horas, y redimir con un poquito se redime mucho. Amén. Se rescata mucho. Con un poco podemos hacer mucho. Así que, hermanos, busquemos la sabiduría de Dios, teniendo ese corazón entendido, un corazón que busca la presencia de Dios constantemente y no meternos en la boca del lobo, ¿verdad? Sino tener, dice que el avisado ve el mal y se esconde, ¿no? Y el avisado yo creo que es el que busca esa sabiduría de Dios, el que siempre está a la espera del consejo, por dónde debo andar, cómo me debo comportar. Sabiduría para apartarse del mal camino, como he dicho antes, para redimir el tiempo, para trabajar, para comer, para dormir, para divertirse, para reírse. Sabiduría para llorar, sabiduría para estar con el que sufre. Sabiduría para callar, sabiduría para hablar. Amén. Necesitamos mucha sabiduría, ¿sí? Y no sabiduría de este mundo, sino la sabiduría que Dios da, esa inteligencia. ¿Para qué? Para que seamos un pueblo entendido y sabio. Amén. Allá donde vayamos, para que tomemos las cosas que Dios nos da, las promesas, con esa sabiduría. Que Dios te bendiga, hermano.
Gloria a Jesús. Señor, gracias por tu presencia, gracias, Señor, por tu inmenso amor, tu cobertura, Señor. Tú haces vela a la guardia, estás siempre velando por nosotros y esperando a que abramos nuestra boca, Señor, para pedirte conforme a la necesidad de nuestro corazón, Padre. Y en este día te pedimos sabiduría, Padre. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús.